Bienvenidos a una nueva formación en directo. Hoy hemos preparado un contenido muy relacionado con la época del año en la que nos encontramos y seguramente también con muchos de los servicios que os estarán demandando algunas de vuestras clientas en los salones. Y por ello hemos decidido aprovechar la ocasión para poder descubrir al máximo todos los secretos que tiene guardados el equipo de Winovias para que seamos capaces de hacer casi tan bien como ellos, a ver si lo conseguimos a través de mucha práctica, todos los looks más bonitos que jamás hubiéramos imaginado hacer a nuestras novias esta temporada. Así que es el momento de pasar manos a la obra y presentaros a nuestro gran invitado. Él es Juan Carlos Hidalgo, fundador y director artístico de Winovias. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿Cómo estás? Te tengo aquí secuestrado todo el día. Encantado. Los hemos disfrutado un montón. Sí, hemos hecho muchas cosas. Sí, hay que decir que Juan Carlos ha estado todo el día preparando, además del contenido que vais a ver ahora en directo con él y que él os va a ir contando y desgranando todos esos secretos que os comentaba, ha preparado, pues como siempre, un montón de formaciones más que muy pronto vais a tener disponibles dentro de NDB y que después os adelantaré un poco más para que podáis acceder a ellas. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues bueno, hemos preparado 3 modelos y lo hemos hecho inspirándonos en 3 tipos de novias diferentes que nos engloban a cualquier tipo de novia. Hemos creado una novia más romántica, una novia más glam y una novia más moderna o más millennial. Para ello hemos empezado desde el principio creando diferentes texturas que hemos creado con diferentes herramientas, que ahora os vamos a mostrar todos los tipos de herramientas para crear estas texturas, para conseguir efectos diferentes. Luego hemos creado también diferentes técnicas que vamos a hacer con cada una de ellas para que podáis desde casa aprender y sobre todo versionar todos vuestros peinados. Muy bien. Nos vas a dar ideas para hacer looks de novias, vamos a hablar también un poco de las invitadas, vamos a hablar un poco de esa especialidad además que vosotros tenéis en este campo, ¿no? tan completo, creativo y tan bonito, ¿no? Muy bien. Pues el primer trabajo, ¿en qué categoría de las que has comentado lo vas a encajar? Pues hemos empezado con una novia romántica y hemos creado pues la textura que nos funciona más para este tipo de novia. Tenemos que decir que la novia romántica o la novia bohème es el 80% de las novias que ahora nos encontramos. Es un tipo de novia que se casa en las afueras, llevan vestidos caídos, sin muchos volúmenes, tejidos como más naturales y para sus complementos, para el tocado, pendientes y tal, utilizan pues cosas relacionadas con la naturaleza. Tocados con flores, flores naturales, coronas hechas con latón, este tipo de tendencia que ahora se sigue mucho. Y aprovechando este tipo de tendencia vamos a ver también una cosa que nos piden todos los días, que son los peinados desmontables. Vamos a aprovechar para crear un peinado que nos podíamos quedar en cualquier fase de este peinado y nos quedaría perfecto, ¿vale? Lo podríamos hacer hasta el punto de hacer un semirrecogido, una trenza completa, o incluso suelto. Muy bien. Esto ya empieza a sonar calentito, ¿eh? Vamos a ver peinados desmontables, que esto ya, por lo que estoy viendo, que ahora os recordaré que podéis preguntarle directamente, por lo que estoy viendo, ya están empezando a preguntar ¿qué es eso de desmontable? Pero bueno, luego nos cuentas. Yo quiero adelantarles. Primero, podéis preguntar a Juan Carlos todo lo que queráis, intentaremos responder, ya sabéis, la mayor cantidad de dudas posibles, yo se las iré trasladando, así que te iré interrumpiendo de vez en cuando. Vale. Tenemos que, además, deciros que tenéis que estar aquí en esta formación hasta el final, porque esto va a ir en aumento. Ha preparado, bueno, va a hacer 3 trabajos en directo, 3 trabajos, así que atentos, más todos los trucos añadidos que nos va a ir contando. Si quieres empezamos ya, manos a la obra, y claro, luego yo te voy interrumpiendo lo con las interesante. preguntas. Eso es. Vamos a empezar contando cómo hemos creado esta ¿Cambio de textura. sitio? Sí, porque aquí tengo las herramientas y así las voy enseñando. Hemos creado una textura muy natural con una herramienta clásica, ¿vale? Es una herramienta clásica. Cuando decimos clásica es que tiene el barril simétrico, es todo por igual, que todo el mundo tiene este tipo de herramienta y con ella podemos crear desde las ondas más glam a ondas informales, como podemos ver en este look romántico. Para crear estas ondas lo hemos hecho haciendo particiones horizontales y luego pequeñas particiones que hemos marcado cada onda hacia un lado
para buscar un desorden en las ondas, porque lo que no queremos es que se unifiquen y nos formen ondas glam, sino que quede como muy natural. Y luego hemos conseguido una punta más lisa, que la punta lisa siempre es lo que nos recuerda a las ondas naturales que se forman con el agua del mar en la playa, que se queda la punta más lisa, y eso es lo que nos da, lo que nos aporta este look, un look informal. Muy bien. Para preparar el cabello, quien me conoce sabe que siempre insistimos mucho en la preparación del cabello para los recogidos, es fundamental. Y lo hemos hecho capa por capa y hemos aplicado... ¿Pick Me Up? No, Curl Hall. Bueno, lo que era antes Curl Hall, Vale. que tenemos Curly nombre... Ever After. Curly Ever After. Sí, este producto lo que nos hace es que nos crea consistencia en el cabello, fijación, y evitamos usar laca, que es lo que nos hace que los peinados queden compactos y no tengan movimiento. Queremos peinados naturales, movimiento. Es una chica que se va a casar en una finca, en el campo, y queremos un look muy natural, ¿vale? Entonces hemos usado este para marcar las ondas y evitar el uso de laca. Ya te has adelantado a las preguntas que estaban haciendo de ¿pero qué producto utilizas? Que sabes que siempre les gusta. Hay que decir, todos los productos que vamos a ver hoy, todas las herramientas que ha utilizado Juan Carlos son de GHD. Os las iremos mostrando en cada momento para que tengáis claro con qué ha hecho cada uno de estos looks. Y si me das, nada, 30 segundos para contarles una cosa ya que estamos hablando de GHD, y enseguida nos ponemos con el primer trabajo. Pues ya que estaba hablando de GHD, quiero deciros que por cortesía de GHD, hoy vais a disfrutar, sabéis que son muy generosos siempre, y en las formaciones en directo aprovechamos para lanzaros este tipo de regalos. Podéis disfrutar de un 70% de descuento activando vuestra cuenta, vuestra suscripción anual en Divi. Poniendo en el cupón, en el campo del cupón de descuento, tenéis que poner GHD y ahí vais a disfrutar de ese 70% de descuento para los que todavía no sois premium. Luego os contaré más detalles, vamos con el trabajo. Ahora vale, sí. Pues vamos a girar a Blanca y vamos a empezar a crear un peinado que, como os he dicho antes, puede quedar en cualquier punto y podemos conseguir desde un semirrecogido hasta una trenza o incluso suelto. Vamos a empezar utilizando el peine, que bueno, lo tenemos, la giramos para hacia mí, ti, ¿no? sí, para que no estés tan de espaldas. Genial. Vale, hemos utilizado estas bolsas que al final nos protegen los cepillos esterilizados, que para las novias nos vienen genial, y así podemos usarlos higienizados para ella. Sí, a mí me gustaría, porque sé que lo van a empezar a preguntar, de hecho ya estoy viendo aquí alguno, está hablando de este sistema de higiene y de desinfección profesional para las herramientas, y además también pues un valor añadido y una forma de diferenciarlos que le ofrecemos a los clientes, y es de Aseptic Tools, ¿vale? Luego si tenéis dudas os lo preguntaré, os lo volveré a mandar. Vamos ya al lío. Genial. Pues vamos a empezar cogiendo dos mechones de los laterales, ¿vale? Dejando la parte central que vaya hacia abajo, ¿vale? Vamos a coger dos mechones de los laterales y vamos a su vez a controlar toda la parte... Espérate un poquito cuando puedas. Toda la parte... Aunque estés más de perfil. Vale, ahí. Toda la parte frontal vamos a dejar algunos mechoncitos sueltos, que va a ser lo que nos aporte a este peinado un punto juvenil y fresco. Que ya sabes que a la mayoría de las chicas no le gusta mucho verse muy despejada y siempre se ven más favorecidas cuando dejamos algunos mechones en el frontal. Vamos a empezar con una coletita que vamos a hacer a esta altura más o menos. Vamos a hacer coleta con las dos secciones, ¿no? Con los dos mechones. Sí, con los dos mechones vamos a coger una coletita. Estoy utilizando unas gomas que son muy finitas y que son negras. A veces yo utilizo muchas gomas negras porque se me notan menos que las transparentes. Aunque el cabello sea rubio, ¿no? Como en este caso, aunque el cabello sea rubio. Vale, vamos a coger la primera coletita. Ya la hemos cogido y ahora vamos a coger mechoncitos de los laterales y los vamos a sacar por dentro, tanto de un lado como de otro.
Vale, este peinado, Bea, a mí me encantan los peinados con gomas. Y peino muchísimo, creo muchísimos peinados con gomas porque me resultan muy cómodos, muy duraderos. ¿Sí? Y a las novias le parecen súper confortables. Voy cogiendo gomitas. ¿Quieres que te acerque la caja o algo? No, creo que las puedo ir cogiendo. O mira, si me las quieres dar. Ahora perfecto, gomitas, ¿no? las negras. Así voy trabajando más cómodo. Vale, pues hemos sacado 2 mechones por dentro y vamos a coger otra gomita. ¿Vale? Le voy a recordar a Ana de Huesca que el producto que ha utilizado es Curly Ever After de GHD. Para Susana de Burgos, que con qué herramienta ha trabajado, pues con la tenacilla de barril de mayor diámetro, ¿no? También de GHD. Soft Core. Sí. Cuéntanos qué has hecho con la gomita. Vale, pues he sacado los mechones de los laterales, igual que he hecho en el primer paso, lo he vuelto a hacer. Vale, vamos a repetir, siempre ¿no? vamos a repetir el mismo paso, que es coger una gomita. Vale, estamos dejando un peinado muy suelto. Y localizamos el centro y volvemos a coger un mechón de los laterales y lo volvemos a sacar por el centro. ¿Solo de un lateral, Juan Carlos? No, de ambos. De ambos laterales. Vale, hemos hecho primero la izquierda y ahora vamos a coger la derecha. Y lo hemos sacado por los laterales y volvemos a coger otra gomita. Trabajar con gomas es que a mí me encanta porque podemos trabajar luego muchísimo los volúmenes. Y para todas aquellas chicas que tienen mucha cantidad de cabello, y es la típica que le pones una horquilla y la escupe, esto es lo ideal, porque aguanta los peinados, los sostiene y son muy cómodos. Que eso es algo que también nosotros miramos muchísimo. Volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Cogemos un mechón, lo volvemos a sacar por el centro y cogemos del otro lateral y lo volvemos a coger. Digamos que la gomita ahora la pones en el cabello que ha venido de cada lateral. Sí, no se junta unimos con lo que tenías antes, ¿no? En la mano. No. Cogemos un mechón del lateral, otro del lateral derecho y lo unimos en el centro. Vale. Y así estamos consiguiendo crear un trenzado diferente, original, y es el típico peinado que ves y dices, ¿cómo se ha hecho esto? Pues mira, es súper fácil. ¿Estaríamos hablando de algún tipo de escote determinado en el vestido de la novia o si fuese el caso de una invitada, por ejemplo? Bueno, la verdad que nosotros no somos muy partidarios de eso. Siempre somos más de analizar la personalidad de la novia, analizar el sitio donde se va a casar y el vestido, claro, y a partir de ahí dar con un look que dé con la estética. Que acompañe, ¿no? Sí. Porque lo que no nos gusta es priorizar con el vestido antes que sea favorecedor para ella. Hay muchísimas novias que nos llegan y nos dicen quiero un recogido bajo porque llevo una espalda descubierta y seguramente no le favorece. Entonces siempre buscamos eso, que proyecte la personalidad de la novia y que vaya con el look, sobre todo. Volvemos a hacer lo mismo, Bea. Vale. Introducimos un mechón de la izquierda y un mechón de la derecha, ¿vale? Siempre es muy importante que hacemos trenzas trabajar hacia abajo, ¿vale? Porque yo veo mucha gente que trabaja así y cuando sueltan la trenza nada coincide con donde tenía que ir. Aquí tendríamos unos volúmenes que se producen por no trabajar adecuadamente. Muy bien. Vale, voy a hacer ya aquí la última. Y vuelvo a abrir el mechón que hemos unido y voy a coger de un lado, voy a coger de otro. Ya no es del cabello de la raíz, sino de lo que estaba sobrando, ¿no? Claro, el que estás siempre ahora. de atrás, como si fuera una trenza de espiga. Coger de la parte trasera. Vale, y de momento lo voy a dejar suelto, ¿vale?
Ahora es el momento que más me gusta y que antes me decías que te fascinaba, Sí. cómo se puede transformar un peinado que hemos hecho compacto en un peinado con movimiento, con volumen y con mucha textura, ¿vale? Y es la hora de pegar pequeños tironcillos, ¿vale? Para ir dándole volumen a este peinado, textura, y así vamos a conseguir que los peinados sean como bonitos, ¿no? Y voy tirando poco a poco, siempre empiezo por arriba, ¿vale? De arriba Eso es lo que abajo. te iba a preguntar. Y voy pegando pequeños pellizquitos. A mí es verdad que ahora mismo lo comentabas y durante el día lo hemos estado hablando en las grabaciones que has estado haciendo, no solo lo alucinante que es cómo se transforma el dibujo cuando empiezas a texturizarlo, sino también a mí me parece que es una parte muy importante y que no me parece tan fácil. O sea, que el saber cómo tienes que dar ese pellizquito en el cabello, cuánto tirar, el saber empezar por la parte de arriba, ¿no? Porque si empiezas por abajo, cuando llegas a la parte de arriba igual se ha transformado la parte final, ¿no? Sí, y otro truco es la tensión de las gomas. No La podemos tensión. tensar las gomas demasiado porque si no a la hora de texturizar vamos a romper un poco el peinado. Por eso siempre las gomas tienen que estar en su punto, ¿sabes? Tienen que tener, bueno, depende del cabello, del grosor y de la goma, pero yo suelo dar 2 vueltas. También podríamos texturizar, incluso si utilizaras otro tipo de goma como esta que te veo aquí, a ver si se ve también en el detalle. Sí, claro. ¿Se ve, chicos? ¿Ahora? Vale. Porque nos preguntan también muchas veces sobre el tema del texturizado y a mí siempre me dan ganas de decir, tienes que llamar a Winovias, o sea, para conseguir la respuesta. Vale, pues mirad qué fácil sería este peinado que vamos a terminar con una gomita. Y vamos a darle un punto diferente que no habíamos previsto, pero lo vamos a improvisar. ¿Le pedimos ayuda a alguien? ¿Necesitas algo? No, está ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Cuál es? ¿Beige, blanca? El rosita, que es súper tendencia. ¿Esta? Sí. No es ese. Vale, el otro, es ¿no? otro que El tengo más yo. cortito. No, otro que tengo como este. Vale, tranquilos todos que nos Y lo por ahí buscan. también tengo alguno que si no encontramos ese lo podemos buscar. Me encanta que improvises. Claro, es que al final esto, cuando lo vamos haciendo, es cuando vamos viendo las necesidades que hay. Este peinado a mí me encanta decorarlo con flores, ¿sabes? Me encanta. Cojo flores, voy cortando y voy adornando todo el peinado. ¿Sabes? Como tenemos estas gomas, podemos ir metiendo los tallos y ir adornando el peinado. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Cogemos uno que hay uno pequeño. Vale, Y nos así, ayudan. Ese perfecto, súper guay. Gracias. Vale. Pues chicos y chicas, mira, tenemos aquí un velo, ¿vale? Que ya habéis visto que es súper tendencia los velos en forma de lazo, tanto para coletas como para terminar una trenza, ¿vale? Y una de las cosas que a mí me preguntan muchísimo es que quieren aprender a colocar los velos, ¿vale? Y aquí vamos a dar un pequeño truco, ¿vale? Que sería hacer una lazada. Vamos a empezar haciendo una lazada. ¿Se ve bien, chicos? Perfecto. Tenemos una goma puesta, que hemos terminado el peinado con una goma. Y ahora vamos a coger una horquilla de moño, Toma. ¿vale? Una horquilla abierta y vamos a introducir la horquilla por los agujeritos, ¿vale? del velo y la vamos a meter hacia abajo por dentro de la goma, ¿vale? Esto nos va a ayudar a que esto nunca se caiga. O sea, ¿vale? el tejido está enganchado en la goma también. En la goma, sí. Incluso, si vemos que nos puede molestar, podemos coger las púas y podemos volverlas hacia adentro y así nos aseguramos que este lazo nunca se va a caer. Y ahora ya haríamos una lazada
para darle un toque romántico a este look. Qué bonito queda. Con este velo, y nos quedaría ideal porque nos quedaría la trenza con este velo y las puntas que se ven por abajo. Y muy importante además, si no has utilizado ni una horquilla. O sea, vamos, Nada. solamente para el truco del velo. No hay ni una horquilla en todo el dibujo y en todo el trabajo y es completamente seguro a nivel de sujeción. Sí, es completamente seguro y muy cómodo, Y cómodo. porque nunca tienes una horquilla que se clave. Muy bien. ¿Tenemos lista la idea? No. ¡Ah! Me encanta. Vamos a, Siempre me sorprendes. Vamos a ver la versatilidad de este peinado como técnica, porque lo que más me gusta a mí de enseñar técnicas es que se pueden versionar en infinidad de peinados. Entonces yo quiero enseñar como un detalle para ver cómo podemos convertir este peinado en otros peinados. Muy bien. Y es que, ve, ahora todas las novias nos piden tener como 3 peinados en uno, para que a lo largo de su boda puedan ir quitando horquillas estratégicas y convertir un peinado en otro sin tener que pasar por la pelu, ¿vale? Entonces, ¿Cómo son de exigentes, eh? Sí, y además es que cada vez más nos piden más cosas y cada vez tenemos que estar más preparados porque necesitamos saber muchísimas técnicas, que al final es lo que siempre digo, que cuanta más técnicas tenemos, más capacidad tenemos de atender a más estilos diferentes y cosas más concretas. A mí me gustaría, mientras vas, si necesitas Es muy fácil. Vale, es que quería comentarles que, en relación a lo que estás comentando, ¿no? De que es muy importante estar bien formados, estar muy preparados. Tenéis que saber, porque además algunos ya lo habéis estado preguntando y sé que luego me vais a machacar, que me encantará preguntándolo, que podéis hacer formaciones presenciales, además, con Winovias. Tenéis vuestros propios workshops donde enseñáis trabajos de peinados para novias, tendencias, cómo asesorarla. Un montón de... Sí, sí, nosotros en nuestras formaciones siempre las distribuimos en 3 bloques y hacemos como 3 tipos de novias diferentes, como más o menos lo que hemos planteado aquí, y aprendemos 3 técnicas diferentes de marcado o de preparación del cabello y varias técnicas para cada tipo de novia. Este año tenemos unas formaciones el día 23 y 24 que van a ser aquí en Madrid. Hacemos un día maquillaje, y otro día hacemos peluquería y damos 3 tendencias. Este año hemos hecho una vuelta a lo esencial y estamos trabajando en las 3 figuras de una boda, que serían técnicas para novia, técnicas para madrina y técnicas para invitadas. Jolín, qué completo. Sí, de esa forma abarcamos todo y podemos compartir con nuestros alumnos todas las técnicas que trabajamos nosotros en nuestro equipo. Genial, pues ya lo sabéis de momento, que esto no va a terminar ahí. 23 y 24 de mayo, workshop presencial con Winovias, y además podéis disfrutar, cuando reservéis vuestra plaza, de un 10% de descuento. ¿Cómo lo podéis hacer? Muy sencillito. O bien entrando dentro de MDB en la parte de workshops y solicitáis información para este workshop de Winovias, o directamente en su página web también solicitáis información y enseguida vais a poder disfrutar de ese 10% de descuento. Os va a pedir que introduzcáis un código de cupón, que en este caso es MDB, ¿vale? Venga, vamos al lío. Vale, pues mira, sería tan fácil, vea cómo darle la vuelta, ¿sabes? O meter la punta hacia adentro, ¿vale? Y sujetarlo con una horquilla, pero cerrada, para que nos aguante más. Así voy a darle una vuelta más para conseguir... ¿Se ve bien, chicos? Gira un poquito más hacia tu... o la mostramos ahí. Sí, lo voy a sujetar. Vale, gírala hacia ti para que no estemos de espaldas. No, al revés, Blanca, al revés. Ahí. Vale, pues voy a sujetar y voy a aprovechar las gomas que tenemos para asegurarme la sujeción. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo nos queda un recogido como muy caidito. ¿Vale? Bajo, vamos a sacar algún mechón por el frontal, que esto nos va a aportar mucho más, un look más juvenil. Y así sería el recogido
que luego podríamos soltar, nos quedaría en trenza, y si soltásemos algunas gomas, nos quedaría en semirrecogido. Qué buena idea. Ahí tendrías 3 looks en una misma... Sí. ¿A quién le recomiendas que cuando estás planteando este tipo de trabajos desmontables, que se ocupe de desmontar? Igual que con los velos. O sea, no es la propia novia, ¿no? Bueno, la propia novia igual hasta se lo puede hacer mejor que alguien porque vosotras mismas, ¿no?, os sentís dónde ponemos las horquillas. Pero yo siempre llamo a alguien que vaya a estar siempre con la novia, a la hermana o a la madre, y se lo explico. Digo, he puesto 2 horquillas, una aquí y otra aquí. O sea, localízalas, tira de ellas y ya tienes el recogido suelto y preparado para el look siguiente. Perfecto, muy bien. Ahora sí, tendríamos las tres ideas en este caso. Ahora sí. Lo habéis visto con detalle, ¿se ve bien o lo mostramos un poquito más? Se ve perfecto. Vamos a girar un poquito, ahora sí, de espaldas total, despacito. Ahí, ¿se está viendo bien? Y ahora, ¿ves girando de frente? Despacito, eso es. Más despacito. Y cuando me digáis, pues le pido que se ponga de pie. Rita, ponte de pie. Despacio, aguanta un poquito ahí y muéstranos la parte de atrás. Guapísima. Muy chulo y muy rápido además. ¿Y lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo hemos visto todos? Pues venga, vamos a pedirte que pases con el equipo y vamos... Gracias. Gracias, Rita. Vamos con Inma. Esto, como os decía, no termina aquí. Ha preparado 3 ideas que, como veis encima, en cada una de ellas hay más. Dentro de cada una hay más. Así que vamos con nuestro siguiente look. Vamos a empezar con esta textura que a mí me fascina, que es una textura que hemos creado con una herramienta clásica. Además, lo hemos hecho con la misma herramienta que hemos empleado antes con Rita. Con Rita. Es una herramienta de barril básico, clásico, que tiene creo que 32 milímetros de grosor, de diámetro, y tiene una pinza. Y con este hemos ido cogiendo los mechones y hemos ido soltando, y así hemos creado esta textura tan de playa que hemos conseguido con Inma. A ver, con Inma hemos recreado una novia millennial. Os explico en qué nos inspiramos cuando decimos millennial. Vale. Ahora tenemos un grupo de novias, ¿no?, que son como las nuevas generaciones que van a empezar a casarse. Son chicas que están al día de tendencias, de series, de revistas, de influencers, y todas estas, este prototipo de novia busca técnicas nuevas porque huyen de convencionalismos nupciales. Ellas no van a llevar un recogido el día de su boda, ellas van a introducir las tendencias de su día a día en su look de novia. ¿Vale? Entonces, nosotros siempre que hablamos de una novia millennial, buscamos tendencias nuevas que podemos aportar a las nuevas generaciones que se van a casar ahora. Muy bien. Entonces siempre buscamos cosas muy diferenciales y cosas muy llamativas que le puedan gustar a este perfil de novia que se van a casar ahora. Entonces, con Inma hemos creado primero esta textura deshecha que nos recuerda muchísimo a las ondas que se producen cuando salimos del agua del mar, porque es una onda súper deshecha, y luego hemos creado aquí un detalle en el lado que vamos a crear como una especie de semi-recogido que hemos creado con unas anillas de latón. ¿Vale? Son unas anillas que se pueden comprar, creo que se compran como para ser pendientes y abalorios y tal. Ahora las enseñaremos para que estén tranquilos, sí. Y que podemos utilizar para crear peinados, y hemos hecho esta especie de trenzado que es súper guay. Espectacular. Para muy un peinado original. así. Pues tenemos que ver cómo lo haces. ¿Nos Vale. lo vas a contar? Sí, lo único es que no sé yo si me queda muy alta, Inma, para poder trabajar en el lateral. Vale, nos vas diciendo cómo te podemos Vale. acomodar y en qué lado tenemos que estar. Vale, genial. No, esa ya no bajará más. Gracias, Inma. Vale, vamos a darle unos segundos que se prepare. Todos Vale, tranquilos. te paso, Sí. Bea, lo que tenemos es que trabajar en este lado. Vale, pues porque, yo me claro, voy yo al le he hecho otro. este lateral. ¿Y cómo hacemos para que Inma esté un pelín más bajita? A ver. ¿Así?
¿Tú puedes, aguantas ahí, Inma? Sí. Gracias. Sí. Yo no Y lo sé. tú, vamos a probar. Vale. 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 Ahora, ya sé que a lo mejor todavía no lo veis, vamos a Igual dejarle que pruebe. Necesito algo más bajo. Sí, Sí. pues no sé si va... ¿Podemos o no? A ver, producción, ¿me confirmáis que le puedo ayudar con otra banqueta? Sí, venga, yo me ocupo. Vale, no sé si ni siquiera tenemos las cámaras preparadas para bajar el... Vale, genial. Voy Vale, yo, así aquí. lo podéis ver. Perfecto. Vale, ponte ahí, Vale. perdonar. Listo, Solucionado, perfecto. luego cambiamos otra vez. Vale, pues te la vuelvo a pasar, ¿vale? Vale, pues el primer paso va a ser seleccionar un mechoncito finito. Nosotros hemos elegido unas anillas que son un poco pequeñas, ¿vale? Entonces se nos complica un poquito el trabajar con ellas, pero nos vamos a ayudar con la púa de un peine para crearlas, ¿vale? ¿Se ve bien, chicos? Vale, Genial. hemos metido la primera anilla por el pelo, por el primer mechón. Y ahora vamos a poner otra anilla, ¿vale? Creando dos círculos superpuestos, ¿no? Pero dejando un hueco entre ellos. Y en ese hueco es donde vamos a ayudarnos con la púa y vamos a pasarlo, ¿vale? Y luego lo vamos a pasar por el otro. De esta forma, las dos anillas se nos quedan sujetas. Si quisiéramos hacerlo sobre un mismo mechón, vamos a hacerlo una, otra y otra. Pero en este caso vamos a complicar un poquito la técnica y vamos a alimentar con unos pequeños mechoncitos de los laterales, ¿vale? De esta forma se nos va a quedar una especie de trenzado. De las dos partes alimentas, Sí. ¿no? De la parte más inferior Sí. y de la parte alta. Sí. A ver cómo lo hago. Perfecto. Está Ya lo tenemos. todo el cabello dentro del segundo arito, ¿no? Sí. Vale, vamos a controlar que esté a la misma altura y volvemos a añadir una anilla. Siempre que añadamos una anilla, vamos a ponerla en esta posición y vamos a meterla por dentro, ¿vale? Primero hacia adentro y Sí. después en la siguiente anilla hacia afuera, ¿no? Sí, De dentro hacia afuera, cuando ya la tenemos colocada en la posición de... como el símbolo de Audi. Nos queda igual. Vale, y ahora es cuando volvemos a coger otro mechón y lo añadimos. Cada vez vas teniendo más. Más cabello, claro. Y volvemos a coger del otro lado, ¿vale? Y nos ayudamos con la púa para que vuelva a meterlo entrar. por dentro. Y ahí está. Qué bonito queda, ¿eh? Sí, queda muy original y muy guay. Esta técnica, Juan Carlos, también es una de las que miras y dices, ¿cómo se hace? O sea, Sí. ¿cómo se sujetan los aritos? ¿Cómo se han entrelazado? Y de momento, sin horquillas. Sí, sin horquillas. Volvemos a sacar. Y ahora es cuando volvemos a alimentar con algunos mechoncitos de un lado. Mejor con la púa del peine, ¿no? Directamente para Sí. sacar. No hace falta, en este caso, a lo mejor la aguja. No, Que tú muchas veces nos cuentas un montón de trucos en otras formaciones que has hecho con nosotros Sí. para no, yo utilizar creo la aguja. que... En este caso, con la púa del sí, peine es muy... con la púa es suficiente. Perfecto. Vale, hemos vuelto a meter la siguiente y cuando ya lo tenemos dentro, volvemos a hacer lo mismo. Cada vez se complica más porque hay más cantidad de cabello que pasar. ¿Esto nos limitaría a la hora de decidir hasta dónde llegamos colocando aritos? Sí, nos limitaría un poco, pero si queremos solucionarlo, lo único que tenemos que hacer es coger unas anillas más grandes. Mira, es muy buena idea. Podríamos aumentar el tamaño a medida que avanzamos progresivamente. Claro, también.
Pero si queremos hacerlo en toda la cabeza, porque claro, con esta técnica podemos hacer infinidad de peinados. Podemos hacer una trenza desde el principio, podemos decorar una coleta, podemos hacer infinidad de peinados diferentes. Vuelvo a sacar y una vez que ya hemos sacado es cuando alimentamos. Y siempre alimentamos de los laterales con muy poco cabello. Vale, nos preguntan dónde se encuentran las anillas, si nos puedes dar así alguna pista. Pues las he comprado en AliExpress. Vamos, claro, que podemos porque... navegar por internet y sí, encontrarlas, ¿no? Sí. Como aros de latón, has dicho, ¿no? Sí. O anillas de latón. Sí. Y voy a poner la última, ¿vale? Muy para bien. que me quede simétrico a... Respecto al otro lado, sí. ¿no? Estás calculando las mismas que en el otro lado. Antes comentabas que con esta técnica puedes hacer un montón de estilos diferentes, Sí. o sea que se podría empezar igual haciendo una coleta atrás y sobre la coleta, o desde la línea central, o solo una fila, o hacer 4. Sí, o incluso decorar solamente una coleta. Y ya por último, sacaríamos todo el mechón y volvería a alimentar un pelín y ya fijaríamos este semirrecogido para asegurarnos que no se va a mover. Esto sí que yo estoy esperando verlo, cómo se va a fijar esto. No lo adelantes, Es muy si no fácil. quieres. Sé que nos vas a dar el truco de nuestra vida, seguramente, y nos sorprenderá de lo fácil que va a ser, pero sí, estoy es muy intrigada. fácil porque ya con la misma tensión del cabello conseguimos que se quede fijo, que no se mueva. Podemos texturizarlo un pelín si queremos, ¿eh? Vale, pues para fijarlo lo único que tendríamos que hacer ¿Te lo es acerco yo? coger... ¿Una gomita o horquillas? Sí, no tengo yo aquí una horquilla. Gracias. Con una horquilla cerraríamos en la parte de abajo, ¿vale? Y la llevaríamos hacia arriba y se nos fijan todas las anillas de una forma segura, ya no se nos mueven y no se ve tampoco la horquilla. Me están diciendo, perdón, si podemos repetir el movimiento de la horquilla para fijar, pues Sí. parece que se han quedado con ganas de verlo Vale. un poco más. O meter una nueva, aunque no te Sí. hiciera falta en este caso, si no quieres Vale. desmontar esa. Es Claro. un fingido. Vale. Atentos, Pues, estamos preparados, ¿no? Venga. Cogemos la horquilla, cogemos cabello y cogemos el principio de la anilla y vamos intentando arrastrar la horquilla rozando el cráneo para que nos salga por arriba y así lo dejamos ahí fijado. Me gustaría aclarar que no necesita dos, él con una lo tenía sujeto, Sí, ¿vale? Hemos sí, sí, pedido sí, que sí. repita para que se viera bien, porque parecía que no se había visto del todo. Vale, vale. Poniendo la horquilla en su sitio y cogiendo bien el cabello no es No necesario hace falta poner más de una. Perfecto. Vale, pues este sería, pásame el peine de ¿Esta? púas, ese, muchas gracias. A ver, te voy a girar un pelín, Inma. O Hacia- ponte de pie, es para dar la Vale. textura. Ahí. Cuidado, vamos a prepararnos todos que se nos va... Vale, que no se Vale. nos vaya del plano. Y yo te voy a cambiar ya la banqueta, ¿vale? Vale, genial, aprovechamos. Eso Vale, es. pues darle un toque para abrir un poco la onda, para que nos quede con mucho volumen y le vamos a dar un poco de brillo, ¿vale? Para darle un toque de brillo a las puntas y que esta textura nos quede brillante, ¿vale? Es como una textura súper joven, millennial y es como las chicas de ahora quieren ir a una boda, ¿no? Sí, totalmente. Está utilizando, para todos los que os estáis volviendo locos con el producto de brillo, está utilizando Shiny Ever After, ¿no? Sí. Si no me equivoco, Sí. de GHD, por supuesto. Sí. Vale. Por cierto, una vez más, os recuerdo que vais a poder disfrutar de todas las formaciones de Juan Carlos, si los que no sois premium todavía, si activáis vuestra cuenta con el 70% de descuento. Y recordar que para ello tenéis que poner GHD en el campo de ese cupón para canjear, ¿vale? Pues la textura me parece increíble.
como siempre, porque una parte que tenéis vosotros muy potente también es cómo preparáis el cabello antes de empezar a hacer un recogido. Es increíble. Es que, vea, preparar bien el cabello es el 70% de un peinado. Fíjate. Si tú haces una textura bonita, ya con cualquier cosa que hagas sobre esa textura va a quedar ideal. Si tú quieres hacer un peinado espectacular en un liso de tabla, es imposible. No hay manera de sacarle jugo. Sí. Muy bien. ¿Lo tendríamos, Juan Carlos? Lo tenemos. Sí, y se ha visto bien el detalle, necesitáis que se vea, giramos un pelín, ahí, aguanta despacito, Inma, ahí se ve bien. Está precioso, ¿eh? Y no sabes, o sea, la gente está como loca, ¿y qué ganas tenía de ver eso? Están diciendo por aquí. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Sí? Venga, pues Inma, ya sabes, despacito, pasa con el equipo y vamos a por Cecilia. Al final lo que queremos es aportar nuevas ideas para que nuestros alumnos puedan versionar y ampliar el mundo de la peluquería para novias. Porque ya sabemos que hasta hace muy poco el mundo de la peluquería para novias ha sido muy clásico y muy convencional. Y ahora estamos encontrando desde hace 5 años así acá, un cambio, una revolución en el mundo de las novias, que ya se atreven con unos looks mucho más potentes, incluso un labio rojo o un labio granate, que antes era impensable, ahora muchas novias lo llevan. A mí me gustaría recordar, bueno, primero felicitaros a WeNovias porque habéis sido... Habéis sabido estar en la necesidad que se iba creando respecto al mundo de las novias y a las necesidades de las novias y todo lo que las acompaña, o sea que en ese sentido felicitaros. Y me gustaría recordar, ahora que has hecho el tema del labio rojo, que en los workshops que estábamos hablando antes, ahora mismo los más inmediatos son 23 y 24 de mayo, que además podéis activar vuestra reserva de la plaza con ese 10% de descuento, trabajáis maquillaje y trabajáis también pelo. Sí, ¿vale? hacemos un día completo de maquillaje y otro día de pelo. Y ahí tenéis estos workshops tienen 50% de parte teórica y 50% de parte práctica, que esto es una cosa que nos preguntan muchísimo. Sí, es que... Para que os quedéis tranquilos que también vais a tocar cabello, vais a tocar maquillaje, ¿no? Y para nosotros también es muy importante llegar al momento de tener material para poder promocionar el trabajo de cada uno. Y al final siempre utilizamos nuestros workshops para hacer un shooting entre todos, tener una poca de guía, tener un fotógrafo profesional y crear contenido para que ellos puedan salir al mercado como maquilladores y peluqueros especialistas en novias con un portfolio. Entonces ayudamos a hacer ese portfolio, que es la práctica que hacemos entre todos. Genial. Pues vamos con un tipo de novia diferente. Hemos visto romántica, hemos visto millennial, ¿y ahora? Ahora vamos a ver una novia más glam, que es la típica novia pues que le gusta ir cargada de todo. Le gusta llevar el labio bien perfilado, le gusta el eyeliner, le gusta el iluminador, la ceja bien perfilada. Ella no quiere ir natural ni ella quiere ir cómoda, ella quiere ir guapa. Entonces hemos recreado nuestra novia glam y hemos hecho un guiño a la coleta más famosa que tenemos en WeNovias, que es la coleta cosida, y la hemos versionado y hemos hecho una versión aún más complicada. Y bueno, la otra es bastante fácil, pero esta es un poco más complicada. Yo tengo que recordaros que dentro de la categoría de recogidos en NDV Education tenéis todas las explicaciones de la famosa coleta cosida de WeNovias, así que aprovechar los que todavía no podéis acceder el 70%. Además que es una coleta que nos la van a pedir este año las novias, pero muchísimo, porque están hartas de verla. Es como la coleta que más se ha guardado en Instagram, y eso significa que es una tendencia que hemos sacado y que vamos a ver este próximo año en la calle, que al final es lo que pasa. Vemos tendencias en formaciones, en pasarela, en Instagram, y luego lo vemos en la calle. Muy bien. Vale, pues vamos a ver cómo... ¿En qué lado vamos a estar aquí? Pues vamos a trabajar para ese lado, porque la tengo medio a hacer y la tengo sujeta aquí con una horquilla. Y vamos a continuar con esta coleta, que es una locura de coleta. Locura de bonita, quieres decir, de espectacular como queda. Sí. Vale, pues con esta coleta lo que vamos a hacer es que vamos a ir tejiendo
Voy a quitar esta horquilla que teníais sujetando el... ¿Te ayudo con algo? De momento no. Vale, pues como veis, esta coleta la hemos cosido tanto de un lado como de otro y vamos a continuar cosiendo y haciendo una decoración súper original. Intenta hacerlo despacio, ¿vale? Para que lo puedan ver bien. Vale. Pues vamos a coser como si estuviéramos cosiendo... Cuida con la espalda, que no lo tape. Perdona, Juan Carlos, nada, ya sabes nada, que yo tú te voy... dime tranquilamente, porque es muy complicado hacer esto. Como... Imagínate ya si lo tienes que explicar a la misma vez y que quede bonito mientras se graba. Vale, vamos a ver por dónde entra la aguja. Vale, pues vamos a conseguir, a ver que yo la sitúe. Sí, te dejamos que te prepares. Porque aquí he perdido un pelín la tensión. Voy a poner este pelo hacia el lado y ahora vamos a coser la parte derecha y vamos a ir introduciendo la aguja por la parte de atrás. De atrás. Y la vamos a sacar y vamos a ir al centro. Vale. ¿Vale? Esta coleta, nosotros, la versión de la que hemos hablado, es una versión que solamente se hace en la parte de arriba, sí. ¿vale? Y que distribuye todo el cabello para que se abra y es muy espectacular porque marca muchísimo la onda y deja caer el cabello por esa parte. Aquí hemos hecho una combinación tanto de un lado como de otro. Y lo que yo quería enseñar es esta técnica, ¿vale? Que lo hacemos con una aguja, cosiendo y vamos cosiéndola poco a poco para que nos quede como una especie de cabello espigado. Es impresionante lo bonito que queda, ¿eh? Me gustaría, si pudiéramos aclarar, cada vez que entra la aguja tienes que irte un poco más a un lado, siempre es por el centro. Sí, perdona que estoy concentrado. No, tranquilo, es normal, si es que no te dejo tranquilo encima, o sea que... Vale, pues sí, nosotros lo que hacemos es que estamos manteniendo el punto central, ¿vale? Y siempre vamos a sacar la aguja por ahí y luego vamos a ir dando puntadas cada vez más a la derecha. Para que nos quede ese efecto cosido. ¿Y este mismo cordón que estás utilizando ahora estaba unido a las primeras vueltas que están en el principio de la coleta? Sí, ¿que lo están preguntando? Sí. Si es un único cordón, están preguntando. Es un único cordón que hemos ido haciendo eses y estamos creando con esta técnica como una especie de bubble. Vamos a sacar por aquí y vamos a ir cosiendo hacia la izquierda. Atentos hasta el final porque tenemos que ver también cómo se va a sujetar esto. Sí, es muy fácil sujetar, ¿eh? ¿Es importante tener un tipo de cabello determinado? Me refiero para este tipo de dibujos a longitud o a lo mejor melenas que están muy capeadas no serían muy apropiadas o es indiferente, Juan Carlos. A ver, para este peinado en concreto ¿sí? Es imprescindible que el cabello sea largo y no tenga capas, porque si no se nos saldrían las capas por todos lados. Las puntas se irían escapando, sí. ¿no? Pero para la versión de coleta que podemos ver en Modum B o en Winovias School, es una coleta que lo hacemos solamente en el nacimiento, así que la parte de abajo es independiente. De cómo esté de capeada, ¿no? Sí. Y parece que se ve bien, ¿no? ¿Me confirmáis? Sí. Sí, vale. Y por recordar un tema que no me acuerdo ahora mismo si lo hemos comentado, el tipo de onda que hiciste en este caso a Cecilia. Vale, no lo hemos comentado. Ah, vale, vale. No hemos ido emocionados al grano, al peinado vale. Y no hemos pensado en la textura. Voy a poner esto aquí, vale. No pincha la aguja, ¿vale? Y voy a coger una goma para cerrarla, ¿vale? Y voy a cerrarlo. Y así ya te explico bien la textura que hemos creado aquí. ¿Quizá nos va a hacer falta tijera?
¿O me he precipitado? Sí, no pasa falta. Vale. Vale, voy a poner una gomita aquí y... Voy buscando, por si... Vale. Vale, chicos, vamos a... bueno, he ido cosiendo toda la coleta, ¿vale? Y ahora voy a sacar un poco de volumen en este lateral, en este y en este para que nos quede como un efecto más plano. Y una vez que he cogido una coleta para finalizar, y ahí es donde voy a dar vueltas y así voy a cerrar esta coleta. Lo vamos a hacer plano para que nos quede anchito y nos quede igual que eso. Y ahora, con ayuda de una horquilla, es como voy a finalizar el final. A ver y si voy vemos a el truquito, que esto además... cerrar la decoración poniendo una horquilla hacia arriba, ¿vale? Y asegurándonos que quede bien sujeta. Si queréis más seguridad podéis poner dos, pero con una ya es suficiente. Y el cabo lo voy a cortar. Y para asegurar que no se va a caer, le voy a poner sentido contrario y le voy a poner otra horquilla abierta, ¿vale? Y así me aseguro. ¿Lo veis? El truquito, ¿no? Cómo lo está sujetando. Ahí está súper sujeta. Cómo queda la coleta, ¿eh? ¿Cómo queda la coleta? ¿Cómo habéis versionado la coleta cosida, eh? Voy a trabajar bien la punta para que quede la onda y a colocarla bien. Mira, Virginia pregunta qué tipo de aguja es la que utilizas. Es una aguja para coser lana. Vale. Es una aguja, la podéis conseguir de metal, que es más grande, con el agujero más grande, o incluso de plástico si tenéis miedo a pinchar. Vale, muy bien. Vale, pues este sería el resultado de esta coleta cosida. Que ya sabéis que tenemos la otra versión en Modum B para verla y podéis trabajarla desde el principio. Y bueno, la textura glam de nuestra modelo es una textura que hemos creado haciendo particiones horizontales y también con una herramienta clásica. Porque yo lo que quería enseñar es cómo podemos conseguir tres texturas totalmente diferentes, desde la más surfera, más desenfadada, a la más glam y más pulida, con una misma herramienta, que es la de nuevo Softcore, ¿no? De Softcore GHD. de GHD, que es una herramienta de barril ancho, simétrico, con pinza y que podemos conseguir mogollón de texturas con una misma herramienta. Muy bien. La verdad que a mí me parece muy interesante que con una sola herramienta nos des también un montón de técnicas de marcado. Y para todos los que ahora mismo estáis diciendo, ya, jolín, pero no he visto cómo ha marcado el cabello, pues tranquilos, porque ya os lo he contado muchas veces. Dentro de NDB, además de los maravillosos recogidos que Juan Carlos siempre nos muestra, también tiene las formaciones completas, explicadas paso a paso, con las técnicas de preparación del cabello, con diferentes ondas. ¿Te acuerdas que hicimos un montón de formaciones? Sí. Pues están todavía ahí activas y disponibles, además de las más de 540 que ya tenéis. Así que los que todavía no tenéis la cuenta Premium, darle caña y activarla y aprovechar ese descuento para disfrutar de todo el contenido de Juan Carlos, entre otras muchas cosas. ¿Qué más nos quieres contar de esta novia glam? Yo hay una pregunta que te quiero hacer, si no tienes nada que decir de momento. No, ya está. ¿No? Vale. A mí me llegan muchas veces preguntas de muchos profesionales, de muchos compañeros, que no tienen muy claro cuando van a hacer una prueba de novia, y aunque te lo estoy diciendo riéndome, pero me parece un tema importante. ¿Es importante de quién va a estar acompañada la novia el día de la prueba? Sí, por supuesto. Nosotros siempre a nuestras novias les recomendamos que estén rodeadas del menor número de personas posibles, solamente las imprescindibles, porque pueden cambiar un poco la idea. Influir, ¿no? Influir. O sea, ya sabemos cómo son las madres, ya sabemos cómo son las hermanas. Las cuñadas, las amigas. Y claro, nuestro lema es
proyectar la personalidad de cada novia. Y si tú tienes a alguien que te está distorsionando un poco, puedes variar. Entonces es mejor que recomendamos que vayan con el mínimo número de personas posible. Vale. ¿Y para el día de la boda también? Sí, ten en cuenta, Bea, que yo al final siempre me encuentro con muchas novias y para mí muchas veces se convierte en un momento muy complicado de trabajar porque viene el fotógrafo, ya le habla, ya le dice tal, su madre ya se emociona, se pone a leer algo. O sea, si al final nosotros necesitamos, para hacer un trabajo con calidad, necesitamos que la modelo pues esté quieta, recta, a la hora del maquillaje que no gesticule demasiado. O sea, entonces si nos encontramos a alguien que está todo el rato moviéndose y hablando y levantándose, nos puede interrumpir, y sobre todo el tema de los tiempos, ¿sabes? Que nos puede influir mucho en el tiempo de preparación de la novia y lo que no queremos es que las novias lleguen tarde. Claro. Así que yo pido siempre para todas las novias un poquito de respeto para nuestro trabajo, que al final necesitamos que estén... Sí, que estén disponibles para vosotros. Sí. Una cosa más, bueno, algunas más tengo. Más o menos, ¿con cuánto tiempo de antelación desde la fecha de la boda nos recomendarías que propusiéramos hacer la prueba de novia? Yo siempre nosotros recomendamos siempre hacerla el mínimo tiempo posible de la boda. O sea, cerca a la boda. Sí. Lo más cercano posible a la boda. Y recomendamos siempre aproximadamente un mes. Vale. Porque, aparte, porque el cabello y la piel puede cambiar, ya sabemos que si hacemos una prueba en enero no es lo mismo que hacerla en agosto. También nos influye mucho el que ya tengan una idea más madura y no sea una idea de un año antes, que van a tener un año para ver millones de ideas nuevas. Van a ver muchísimas referencias y van a cambiar un poco la idea y se van a marear muchísimo. Es más, recomendamos hacerla un mes antes, para que esté todo como más reciente. Y una cosa más que creo que es un tema que a ti te encanta, y lo digo irónicamente, el tema de los tocados. O sea, ¿quién elige el tocado? O sea, vosotros tenéis que apoyar en la elección. No me refiero en sí a si es blanco con plumas o rosa con flores, sino a el tipo de tocado o el tipo de velo. A ver, ellas normalmente tienen la idea muy clara y saben lo que quieren. Yo tampoco es que odie los tocados, pero lo que no me gusta es que las novias lleven un tocado por convencionalismo. ¿Sabes? Si una novia tiene que llevar un ramo, un tocado, un recogido bajo y tal. ¿Sabes? No, analiza tu estilo. Piensa que muchas veces podemos decorar un peinado con simples flores o con anillas, como hemos hecho antes. O sea, no es necesario un tocado. Pero yo lo que recomiendo es que no lo lleven todo, que no lleven tocado, velo, súper peinado, ¿no? Que sepan cómo equilibrar un poco el look y proyectar su personalidad a través de ese look. Y la última pregunta que te lanzo, las que quieras. He ido recopilando mucha información que nos han ido trasladando durante la preparación de esta formación, así que por eso te las quería lanzar directamente. Hablando del tocado, ¿cómo puede condicionarte la decisión del peinado que quieres hacer ese tocado? O sea, ¿te pasa a veces que de repente dicen es que quiero llevar ese tocado sí o sí? Y es un tipo de tocado que determina algún tipo de peinado concreto, ¿te puede condicionar? Sí, claro. Por ejemplo, si lleva un tocado que se pone en la parte trasera, pues a lo mejor está pensado para un recogido bajo. O si es un tocado que hace una forma de media luna, es para una coleta. ¿Sabes? Eso nos limita un poco, pero normalmente la novia sabe decir quiero este peinado y quiero este tocado, quiero este look completo, y ella se organiza un poco qué tipo de tocado para qué peinado. Yo lo que recomiendo en ese tema es que siempre recomendamos a nuestras novias que prioricen en el peinado, no por nada, no porque yo no venda tocados, sino porque al final tenemos que buscar un look que sea favorecedor, que tener en cuenta que esas fotos las vamos a ver durante toda la vida, ¿sabes? Y tenemos que buscar un look que sea un poco atemporal, que sea un poco neutral, que favorezca, y a partir de ahí ya un tocado o lo que vaya dentro del estilo de cada novia, pero priorizar que vayan guapas. Muy bien, pues mientras le voy pidiendo a mis compañeros que vayan preparando a nuestros modelos anteriores para que nos podamos despedir y vean los 3 looks final, quiero ir a una parte un poquito más emocional. Quiero saber qué significa para ti hacer novias, porque
a mí me parece algo muy especial. ¿Para ti significa algo especial? Hombre, por supuesto. A mí desde pequeño siempre me ha gustado el mundo boda y me han emocionado mucho los looks de novia. Y aparte, bueno, yo he trabajado también con celebrities y trabajo con novias. Y trabajar con novias es un trabajo muy reconfortable, o sea, es muy gratificante y al final creas vínculos con personas que son muy especiales. Entonces, claro, esa parte del mundo de las novias es lo que más me gusta. Ok, pues voy a pediros que os incorporéis, chicas. Me voy a acercar a ti porque no sé si hay algún problema de audio, aunque sea raro que me ponga a tu lado. Ponte tú aquí, porque si alguien sale de plano, que sea yo. A ver, chicos, ¿estamos listos? Vale, ¿se nos ve a todos? ¿Sí? ¿Y me escucháis bien? Vale, a ver, ¿me atendéis un momento, compis de producción? Venga, pues vamos, a ver, os quería recordar, antes de despedirnos, yo no sé... Ah, vale. Que es el mío. Sí. Ahora, qué fácil lo hemos solucionado, tan fácil como tus trucos. Yo te veo trabajar y digo, jo, qué fácil todo. Luego es verdad que también hay que tener tu habilidad, tu destreza y esa creatividad. Pero la habilidad se crea haciéndolo muchas veces, con la práctica. Es verdad, es algo que a mí siempre me has contado, que tienes que practicar y practicar y practicar y ahí es como llega la habilidad y estoy totalmente de acuerdo. Me encanta que hayas venido hoy, pero no quiero despedirme sin recordarles esas cortesías que hemos preparado hoy. Recordar 23 y 24 de mayo, workshop presencial con WeNovias aquí en Madrid, ¿vale? Sí. No es lo único que van a hacer, ellos hacen formaciones constantemente. Podéis disfrutar de un 10% de descuento entrando directamente o en su página web, solicitando información del workshop y os van a ayudar a conseguir ese descuento enseguida, que no tiene más complicación que introducir el código de MDB. Y luego también la cortesía de GHD, que es con quien hemos trabajado hoy las herramientas y todos los productos de styling, para que podáis activar vuestra cuenta Premium con un 70% de descuento. ¿Cuál es el código de ese cupón? GHD. Yo, por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento. Como siempre, a mí me dejas enamorada del mundo de las novias, aparte de todo lo que he podido disfrutar hoy contigo viéndote trabajar, que ya estamos preparando para que creo que esta misma semana vamos a ser capaces de publicar la primera formación de las nuevas que has grabado hoy. Genial. Así que todos atentos, os vamos a informar lógicamente a través de las redes sociales y de las notificaciones de nuestra aplicación para que puedan ver esa primera formación y ya te dejo si quieres que te despidas, si quieres decirles algo. Pues nada, encantado de estar aquí con Modumbi una vez más y nada, yo animo a todos los alumnos que nos están viendo que practiquen, que versionen, sobre todo que versionen las técnicas que nosotros damos, que damos siempre las versiones más difíciles para que cada uno pueda versionar esas técnicas y crear infinidad de peinados y que gracias a nuestras técnicas puedan crear un sello propio. Muy bien, me parece un mensaje fantástico porque al final eso lo que describes que lo que buscamos es personalizar, ¿no? Claro, por supuesto. Muy bien, pues te doy las gracias de nuevo a ti, vosotros. A todo el equipo que ha estado tan bien, que yo les puedo mirar a la cara, aunque ellos no están delante de la cámara ahora mismo. Un abrazo para todos, gracias al equipo de NDB Education, por supuesto, y también a GHD, como no. Nos vemos muy pronto. Chao. Adiós.